Con la noticia que vamos a dar ahora, y empezamos internacional, nos tememos que más de un oyente va a decir: el día menos pensado acabamos como en Bolivia. Les comentamos hace unos días, el lunes, precisamente cuando abordábamos las elecciones del fin de semana pasado en Bolivia, que Evo Morales había salido como el candidato más votado en las elecciones, pero ni superaba el 50%, ni tampoco estaba por lo menos a 10 puntos de distancia del segundo candidato, con lo cual forzosamente había que ir a una segunda vuelta. Esa segunda vuelta a Evo Morales se le ponía difícil, pero se le ponía difícil porque se había introducido un tercer factor, que era el voto evangélico, que había votado a un candidato que además es pastor en aproximadamente un 9% de los sufragios, y claro, estaba muy claro que en la segunda vuelta, como el voto evangélico se desplazara al candidato de la derecha, superaba más que holgadamente el 50%, y Evo Morales, que no ha hecho nada más que triquiñuelas para mantenerse en el poder, incluso arremetiendo contra su propia constitución, pues evidentemente se vería fuera. ¿Qué sucede? Pues hombre, que Evo Morales, que es un sujeto que no tiene moral ni cosa parecida, recuerden ustedes que Zapatero lo ayudó con dinero de todos los españoles, y que esto se descubrió de manera bien peculiar gracias a un grupo de humoristas que entonces estaban en la cadena COPE y que regresaron luego a la cadena COPE, que es el grupo Risa, que llamaron a Evo Morales fingiendo que eran Rodríguez Zapatero, y entonces Evo Morales le dio las gracias al Zapatero falso por el dinero que les había mandado, a pesar de lo cual, bueno, no solamente es que no se inició ninguna investigación porque Zapatero diera dinero para la campaña de Evo Morales, dinero de los españoles, claro, sino que incluso la pobre gente del grupo Risa no sabía debajo de qué alfombra esconderse, porque se temía con bastante razón represalias del gobierno. Bueno, pues Evo Morales es un personaje al que la democracia le importa un pimiento, le importa mantenerse en el poder. Hizo aprobar una constitución ridícula en la cual desaparece la nación boliviana para decir que eso es una confederación de tribus. Por supuesto, la arremetió contra el español y empezó a hablar de las lenguas indígenas, que en fin, la habla poca gente, pero él fue de los primeros que supo jugar la baza indigenista en Hispanoamérica, de la que les hemos hablado, y ayer tuvimos que recordárselo cuando hablamos del pacto de las catacumbas por la casa común. Y, por supuesto, aquí hemos llegado absolutamente a un fraude electoral. Esto no tiene más vuelta de hoja. Evo Morales se ha proclamado ganador. Teóricamente la OEA va a auditar los votos, pero ustedes comprenderán que con votos que se han destruido, con gente que votó en varios sitios a la vez, con la gente a la que amenazaron, pues verdaderamente lo de Bolivia es una vergüenza. Y además en Bolivia han decidido que efectivamente se van a quedar en esta situación. Es algo, insistimos, es algo verdaderamente bochornoso. En algún sitio como Santa Cruz, que posiblemente es la ciudad que se ha manifestado más contraria a Evo Morales, pues han decretado un pacto indefinido, pero en cualquiera de los casos esto es una vergüenza. Y para que se hagan una idea hasta qué punto hay un fraude, el que es vicepresidente del Tribunal Superior Elector, que es un señor que se llama Antonio Costas, pues ha decidido dimitir diciendo que efectivamente es una vergüenza. Realmente esto apesta a pucherazo, apesta a fraude electoral. Mal asunto, porque esto sucede apenas 2-3 semanas antes de las elecciones en España, y en España ya saben ustedes que hay un run desde las últimas elecciones, en el sentido de que si hay un pucherazo, un fraude electoral, etcétera, que vamos, es verdaderamente lo último que le faltaba a España. Tener unas elecciones, que haya gente que piense que se han falseado los resultados, el rey en Cuba, en fin, esto es algo verdaderamente inquietante. Menos mal que dentro de unas horas van a desenterrar a Franco, y esto parece ser que va a tener unos resultados mágico prodigiosos sobre España, y va a ir todo muy bien. O sea que en fin, vamos a ver qué acontece. En Bolivia,
ayer la sospecha de fraude electoral desataba una oleada de protestas en las calles. En paralelo, el Gobierno encargaba a la Organización de Estados Americanos una audición del recuento de votos que, como saben, daba como candidato más votado en las elecciones del pasado domingo a Evo Morales en primera vuelta. Al no tener el apoyo suficiente, se fuerza a una celebración de una segunda vuelta electoral. Pero Evo Morales no está dispuesto a pasar por esto. También teme que el apoyo al tercer candidato más votado, al pastor presbiteriano Chi Jung-chun, ponga en peligro su presidencia. Así que, esta misma mañana, Evo Morales se ha proclamado vencedor. Ha denunciado un golpe de Estado en Bolivia dirigido por la derecha opositora. Además, dice que cuenta con el apoyo internacional. El líder indígena ha declarado el estado de emergencia, dice, para defender la democracia que ha costado sangre recuperar. La respuesta presidencial se produce cuando todavía no ha terminado el recuento electoral y cuando continúan las protestas en distintas zonas del país. Santa Cruz vive desde anoche un paro indefinido, una huelga en protesta por lo que la oposición considera un fraude escandaloso. Hay que recordar que con cerca del 97% de las actas procesadas, Morales obtenía un 46,49% por delante del candidato opositor Carlos Mesa, que tenía un 37,01%. Por ello, todavía no se ha llegado a alcanzar la diferencia de 10% que exige la ley electoral para no pasar al desempate de diciembre. Se disparan cada vez más las sospechas de que ha habido un fraude electoral. A ello ha acompañado la dimisión de Antonio Costas, vicepresidente del Tribunal Superior Electoral, al considerar que se había desacreditado todo el proceso electoral, algo que echó más leña a las protestas en las calles. En las últimas declaraciones, Costas desveló que el Tribunal Superior Electoral decidió dejar de publicar los resultados, aunque siguió procesándolos en silencio, y el hecho que se dejasen de publicar fue lo que levantó las alarmas. Mientras, el paro, la huelga, se extiende, como decimos, en Santa Cruz, que es la capital económica del país y el bastión de la oposición, también en Potosí y Tarija. Además, un grupo de manifestantes ha prendido fuego a la sede del Tribunal Electoral Departamental y al edificio del Registro Civil durante la madrugada, algo terrible. Y la mayoría de los colegios han suspendido las clases. Tras horas, lo que están haciendo es aprovisionarse la población de manera compulsiva en supermercados y gasolineras. En fin, como ven ustedes, el panorama en Bolivia es verdaderamente delicioso. No puede extrañar. Lo que pasa es que Evo Morales, en última instancia, sabe que tiene a la corriente en estos momentos yendo en su dirección, o que navega a favor de la corriente, que tiene viento de cola. Esa es la realidad, y más con lo que está sucediendo en Hispanoamérica. Y como además Bolivia es un país que no se mete en líos en otra parte, es decir, no tiene megalómanos, como es el caso de los Castro, apareciendo donde sea, etcétera, etcétera, o como lo era en su día Hugo Chávez, sino que, bueno, aparecen en estas reuniones de maleantes y facinerosos hispanoamericanos, pero procura no destacarse mucho, estar a sus indios y a todo este tipo de cosas, pues bueno, no llama mucho la atención, ¿eh? Siempre ha sido un país de relativa importancia, de segundo orden dentro de Hispanoamérica, y en ese sentido pues no llama mucho la atención. Solo un imbécil como el Che Guevara se le ocurrió intentar llevar la revolución a Bolivia. Es una de esas cosas que demuestra hasta qué punto era un idiota integral, sanguinario y fanático, pero un imbécil.
Y, en fin, hay gente que lo sigue glorificando porque hay que reconocer que estéticamente el Che Guevara, desde luego, llama más la atención, pues yo que sé, que Mariano Rajoy, pongo por caso, donde vas a comparar una imagen con la otra, incluso a alguno le parecería que era una especie de Cristo con boina, pero no hay nada más que ver los discursos del Che, por ejemplo, el pronunciado ante las Naciones Unidas, y dices, bueno, tengo ante mí un criminal o un psicópata criminal. Y encima era un imbécil. No hubo una sola operación militar que le saliera bien. La de Cuba salió bien, pero no por él. Fundamentalmente porque los que estaban enfrente, que podían haber aplastado perfectamente a los comunistas, entre ellos se produjo lo que en Cuba se llama el desmerengamiento. Es decir, se vinieron abajo y eso permitió que 4 imbéciles, capitaneados por 2 imbéciles asesinos que se llamaban Fidel Castro y el Che Guevara, llegaran al poder. Pero luego no dieron ni el uno ni el otro. Es decir, Che Guevara llegó al Congo y hizo el ridículo y salió echando pestes de los negros, pero bueno, los negros no apreciaban su genialidad. Capturaron y lo mataron, y por supuesto sus notas sobre los bolivianos son tremendas, porque claro, no quedaban absolutamente cautivados por su genialidad, y es algo verdaderamente para echarse a temblar. Que esto siga siendo objeto de culto a estas alturas de la historia, bueno, pues es uno de esos fenómenos que seguramente los siglos venideros contemplarán como una muestra cimera de estupidez humana. Pero es algo verdaderamente inquietante, verdaderamente inquietante.